Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 13. Lo que ha de venir. Capítulo 82. El pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David, como el que hizo con Abraham, también le da fuerte respaldo a la escatología premilenial. 1. Las provisiones del pacto. 2 Samuel 7, 12 al 16. David deseó edificar un templo para el Señor a fin de reemplazar el tabernáculo transitorio que tenía el aspecto de una tienda, ya que David mismo vivía en una casa de cedro. Lo más apropiado era que hubiese un edificio más permanente para la adoración de Dios. Pero Dios le reveló al profeta Natán que él tenía en mente algo mucho más grande para David, y esa revelación es el pacto davídico. Promesas concernientes a David. 1. Descendientes. David tendría un hijo que le sucedería y establecería su reino. Versículo 12. 2. Reino. La casa, el trono y el reino de David se establecerían para siempre. Versículo 16. Sin embargo, el pacto no garantizó un gobierno ininterrumpido a la familia de David, aunque sí prometió que el derecho al reino siempre pertenecería a la dinastía de David. El cautiverio babilónico, por supuesto, interrumpió el gobierno davídico. B. Promesas concernientes a Salomón. 1. Templo. Salomón, en vez de David, edificaría el templo. Versículo 13a. 2. Trono. El trono del reino de Salomón se establecería para siempre. Versículo 13b. 3. Castigo. Él sería disciplinado por sus pecados, pero no destronado. Versículos 14 y 15. Dios no prometió específicamente que la posteridad de David sería por la línea de Salomón. Dios decretó que Jeconías, uno de los descendientes de Salomón, sería privado de descendencia. Jeremías 22:30. En realidad, Conías tuvo 7 hijos posiblemente adoptados. Primera de Crónicas 3, 17 y 18. Aunque ninguno ocupó el trono, así que en lo que concierne a la dinastía, Conías fue privado de descendencia. Su linaje sí retuvo el derecho legal al trono, que fue reclamado para Jesús a través de su padre legal José. Mateo 1:7 y 12 y 16. De nuevo es importante recordar que estas promesas se hicieron incondicionalmente. Aún así, algunos intentan negar que fueron incondicionales, alegando que el pacto se podía romper y citando el sí de 2 Samuel 7:14 y versos como 1 de Reyes 2:4, 8:25, 9:4 y 5, Isaías 24:5 y Ezequiel 16:59. La solución es simplemente esta. El rompimiento o la condicionalidad puede solamente referirse a la invalidación personal e individual de los beneficios del pacto, pero no puede afectar la transmisión de la promesa a los descendientes. Por esto es que Dios afirmaría inquebrantablemente su fidelidad y la perpetuidad de su pacto a David, a pesar de individuos indignos subsiguientes que aparecerían en su linaje, porque en ese caso él haya falta en ellos, pero no en su pacto abrahámico davídico nuevo. Kaiser Tower en Old Testament Theology, Grand Rapids, Sonderbanks, 1978, página 157. 2. Confirmación del pacto en el Antiguo Testamento. En realidad, todos los pasajes del Antiguo Testamento que describen al Mesías como rey y su reino venidero confirman las promesas del pacto davídico. Todos los salmos regios, por ejemplo, dan más información tocante al reino davídico. Salmos 2, 18, 20 y 21, 45, 72, 89, 101, 132, 144, Salmo 89, 3 y 4 y 19 al 37. Provee fuerte confirmación de la inmutabilidad
del pacto. Tal parece que Dios estuviera anticipando la alegación amilenial de que la promesa del reino debe ser espiritualizada y aplicada a la iglesia cuando dijo que aun si llegara el castigo por el pecado, el pacto no se rompería ni se alteraría. Versículos 32 al 34. Varios pasajes en Isaías también predicen y describen el reino visible y terrenal prometido en el pacto davídico. Isaías predijo el reinado del Mesías sobre el trono de David y sobre su reino. 9:7. En otros lugares describe algunas de las características de ese reino. Capítulos 11, 24 y 25, 54, 60 y 61. Otras promesas significativas del Antiguo Testamento concernientes al reino davídico incluyen Jeremías 23, 5 y 6, 30, 8 y 9, 33, 14 al 17 y 20 al 21. Ezequiel 37, 24 y 25, Daniel 7, 13 y 14, Oseas 3, 4 y 5, Amós 8, 11 y Zacarías 14, 4 y 9. 2. Confirmación del pacto en el Nuevo Testamento. La pregunta crítica concerniente a la evidencia del Nuevo Testamento acerca del reino es esta: ¿cambiaron o alteraron en alguna manera las enseñanzas de Cristo o de los apóstoles el concepto del Antiguo Testamento de un reino terrenal? En los tiempos del primer advenimiento del Señor, la esperanza nacional de un reino estaba sumamente arraigada en el pueblo judío. Los términos reino de Dios o reino de los cielos estaban en los labios de todos. Las principales características de este reino en el concepto del pueblo judío eran que había de ser A, terrenal, B, nacional, C, mesiánico, D, moral y E, futuro. Esto significaba A, sobre esta tierra, B, relacionado específicamente con la nación de Israel, C, regido por la presencia personal del Mesías, D, con normas elevadas dadas por Dios, y E, aún no existente. ¿Cambiaron esta concepción las enseñanzas del Señor o de otros? A. En la predicación de Juan el Bautista. Su mensaje se caracterizaba por la sencillez: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Su énfasis estaba en el arrepentimiento y no en describir el reino, aunque su predicación confirmaba las promesas del pacto davídico. B. En la predicación de Cristo. Gabriel le anunció a María que Dios le daría a su hijo el trono de su padre David y el gobierno de Israel para siempre. Lucas 1, 31 y 33. Los magos buscaban al rey de los judíos. Mateo 2, 2. Nuestro Señor proclamó que el reino se había acercado. 4, 17 y 23, 9, 35. Él insistió en la justicia para entrar en el reino. 5, 20. También comisionó a los 70 discípulos con el mismo mensaje. Lucas 10, 1 al 9. Sin embargo, como su mensaje continuó siendo rechazado por el pueblo y especialmente por sus líderes, nuestro Señor presentó los misterios del reino. Mateo 13. Estos describieron aspectos del reino no revelados hasta ese tiempo, porque revelan la forma que tomaría el reino entre el primer y segundo advenimiento de Cristo. Significaba esto que el reino davídico tomaría nueva forma en el cumplimiento por parte de la iglesia de las promesas hechas a David. No, por la simple razón de que nuestro Señor persistió en hablar del reino davídico hasta el fin de su vida terrenal. Note especialmente 25:34, también cuando justamente antes de su ascensión los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino prometido a Israel, no a la iglesia. Él no le dijo que el reino había sido transferido a la iglesia, sino solamente que él no podía revelarles cuándo llegaría el reino. Hechos 1, 6 y 8.
En otras palabras, la forma que tomará el reino en la edad presente, los misterios del reino, no cambiaría ni abrogaría las promesas del pacto davídico concernientes al reino terrenal futuro. Así pues, la enseñanza del Nuevo Testamento confirma el pacto davídico.